El titular necesita una precisión esencial. Pedro Fernández sí ha sido identificado públicamente como hijo de un hombre llamado José Luis Cuevas. Sin embargo, ese José Luis Cuevas no es el célebre pintor y escultor mexicano fallecido en 2017. La confusión nació porque el artista plástico y el padre del cantante compartían el mismo nombre, mientras que el nombre real de Pedro, José Martín Cuevas Cobos, parecía alimentar el rumor. El propio intérprete negó que el pintor fuera su padre. Por lo tanto, esta historia no revela una prueba de ADN ni una paternidad secreta. Explica cómo una coincidencia de nombres, una relación familiar dolorosa y años de silencio dieron origen a una versión que muchas personas terminaron repitiendo como si fuera cierta. Introducción: el secreto que en realidad era una confusión. Durante décadas, Pedro Fernández ha vivido bajo una paradoja. Millones de personas sienten que lo conocen desde niño. Recuerdan el traje de charro, la voz limpia, la mirada inocente, la mochila azul y aquel pequeño artista que parecía haber nacido preparado para enfrentarse a una cámara. Sin embargo, detrás de aquella imagen familiar, existía un territorio mucho más difícil de comprender. Era el territorio de los apellidos, de las ausencias, de los adultos que administraban la carrera de un niño, y de las preguntas que el éxito no podía responder. Pedro Fernández nació como José Martín Cuevas Cobos, el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco. En agosto de 2026 tiene 56 años. Su nombre artístico nació de la admiración por dos gigantes de la cultura popular mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Aquella combinación era perfecta para un niño que encarnaba la continuidad de la canción ranchera. Pero su verdadero apellido, Cuevas, terminó abriendo una puerta inesperada. Años después, algunas páginas y comentarios comenzaron a vincularlo con otro José Luis Cuevas, el famoso pintor, dibujante y escultor mexicano. La coincidencia parecía irresistible para quienes prefieren un misterio antes que una explicación sencilla. El rumor fue creciendo en los márgenes de Internet. No necesitó documentos, fotografías familiares, ni testimonios verificables. Le bastó con 3 elementos. Pedro se apellidaba Cuevas. Su padre se llamaba José Luis Cuevas. Y en México existía una figura pública muy conocida con ese mismo nombre. En algún momento, las 3 piezas fueron mezcladas hasta producir una historia falsa. El artista plástico José Luis Cuevas sería el verdadero padre de Pedro Fernández. Cuando el pintor murió en 2017, el cantante fue interrogado sobre esa supuesta relación y la negó. No dejó espacio para afirmar que el artista fuera su padre, aunque expresó respeto y admiración por su trayectoria. Acción no apagó complete el interés. Al contrario, abrió otra pregunta. Si el pintor no era su padre, ¿quién era entonces el José Luis Cuevas, que sí aparecía en la infancia de Pedro? La respuesta conducía a una historia más real, más compleja y quizá más dolorosa que cualquier secreto de paternidad. El verdadero conflicto no estaba en una identidad biológica oculta. Estaba en la relación rota entre un hijo famoso y el padre que lo acompañó al inicio de su carrera. Administró parte de su vida profesional y, según el propio cantante, no estuvo emocionalmente presente cuando más lo necesitaba. Esta es la historia de cómo un rumor pudo sobrevivir gracias a una coincidencia. Pero también de cómo una herida familiar auténtica hizo que la versión falsa pareciera creíble. Es la historia de un niño que conquistó escenarios antes de comprender el precio del éxito. De un padre que abrió puertas profesionales, pero que décadas después pidió perdón públicamente. Y de un artista que eligió proteger a la familia que construyó, aunque eso significara guardar distancia de la familia en la que nació. Y, sobre todo, es la historia de una verdad menos escandalosa que el titular, pero mucho más humana. Pedro Fernández no descubrió a los 56 años que José Luis Cuevas no era su padre. Lo que aclaró desde años atrás fue que el pintor José Luis Cuevas no era su padre. Su padre también se llama José Luis Cuevas,
Y entre ambos existe una relación marcada por el éxito precoz, la ausencia, el dinero, el resentimiento y un perdón que quizá nunca llegue. Un niño que aprendió a cantar antes de aprender a defenderse, antes del rumor, antes de las entrevistas, y antes de que su nombre se convirtiera en una marca reconocida en toda América Latina. Existía un niño de Jalisco que cantaba con una seguridad impropia de su edad. José Martín no nació rodeado por la industria del espectáculo. Su historia comenzó en una familia de recursos modestos, donde el talento podía ser al mismo tiempo esperanza y responsabilidad. Desde muy pequeño, su voz llamó la atención. No era solamente afinación. Había en su manera de interpretar canciones rancheras una emoción que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. El público veía ternura. Los adultos de la industria veían una oportunidad. Su padre, José Luis Cuevas, desempeñó un papel decisivo en ese comienzo. Fue él quien buscó espacios, contactos y escenarios. También fue quien acercó al niño al entorno en el que conocería a Vicente Fernández. Se transformó en leyenda. Vicente escuchó al pequeño, quedó sorprendido y ayudó a que fuera presentado ante una compañía discográfica. A partir de ahí, la vida de José Martín cambió de velocidad. Ya no sería solamente un niño que cantaba en reuniones o palenques. Se convertiría en Pedrito Fernández, una figura infantil capaz de vender discos, protagonizar películas y despertar una enorme identificación popular. El público creyó ver un cuento de hadas mexicano. Un niño humilde era descubierto por una estrella, recibía un traje de charro y comenzaba a triunfar. La narración era perfecta. Tenía música, ternura, esfuerzo y recompensa. Lo que casi nadie podía ver era el costo interior de esa transformación. Cuando un adulto viaja por trabajo, entiende el propósito del sacrificio. Cuando un niño lo hace, puede recibir aplausos durante el día y sentirse abandonado por la noche. Pedro ha recordado que hubo viajes especialmente difíciles. España fue uno de ellos. El éxito de su música no eliminaba la soledad. Podía ser recibido como una estrella. Al terminar la función, seguía siendo un niño lejos de casa. Esa contradicción comenzó a formar una herida que no aparecería inmediatamente en las revistas. El niño aprendió a sonreír frente a las cámaras, a cumplir compromisos y a comportarse como profesional. Pero no por eso dejó de necesitar la cercanía de sus padres. La infancia artística tiene una trampa. Cuanto mejor responde el niño, más responsabilidades le entregan. Si canta bien, viaja más. Si vende discos, trabaja más. Si soporta la presión, los adultos suponen que puede seguir soportándola. De esa manera, el talento termina confundiéndose con madurez. Pedro podía interpretar canciones de adultos, pero eso no significaba que estuviera preparado para vivir como uno. Su padre fue una figura contradictoria dentro de aquella etapa. Por una parte, impulsó su carrera y abrió caminos que probablemente no habrían aparecido sin su insistencia. Por otra, Pedro ha hablado de la sensación de abandono y de la falta de claridad respecto al dinero generado durante sus primeros años. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Un padre puede ayudar a construir una carrera y también cometer errores profundos. Puede amar a un hijo y, sin comprender el daño, convertirlo en el centro económico de toda la familia. Ahí comienza el verdadero misterio de Pedro Fernández. No en una supuesta paternidad secreta, sino en una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando el padre que te lleva hacia el éxito también se convierte en una de las personas de las que necesitas alejarte para recuperar la paz? Pedro no era un adulto tomando decisiones sobre su propia carrera. Era un niño cuyo talento había comenzado a producir dinero, compromisos y expectativas. Mientras otros niños aprendían a jugar, él aprendía a cumplir horarios. Mientras otros podían equivocarse sin consecuencias, él tenía que cantar correctamente, sonreír y responder ante productores, periodistas y espectadores. Cada aplauso confirmaba que la carrera debía continuar. Y cuanto mayor era el éxito,
Más difícil resultaba detenerse y preguntar qué estaba sintiendo aquel niño. El traje de charro podía hacerlo parecer seguro. La voz podía hacerlo parecer maduro. La disciplina podía hacer pensar que estaba preparado. Pero cuando terminaban las luces, José Martín seguía siendo un niño que necesitaba sentirse acompañado. El nombre artístico que ocultó y protegió a José Martín. El nombre Pedro Fernández fue una creación brillante. Pedro evocaba a Pedro Infante, símbolo eterno del cine y la canción mexicana. Fernández evocaba a Vicente Fernández, la figura que ayudó a impulsar sus primeros pasos. En dos palabras, el niño quedaba conectado con una tradición entera. No era un nombre cualquiera. Era una promesa artística. Pero todo nombre artístico también crea una distancia. En el escenario estaba Pedro Fernández. En los documentos seguía siendo José Martín Cuevas Cobos. Uno era el personaje amado por el público. El otro era el hijo, el hermano y el adolescente que debía comprender qué estaba ocurriendo con su dinero, sus decisiones y su futuro. Cuanto más crecía Pedro Fernández, más difícil podía resultar escuchar a José Martín. La industria tenía razones para proteger la marca. Pedrito debía conservar la simpatía, la disciplina y el encanto. Su historia tenía que ser inspiradora. Hablar de conflictos familiares, administración de ingresos o dolor emocional habría roto la fantasía. Durante años, el público conoció los éxitos. Discos, películas, telenovelas, premios y presentaciones. La parte privada permaneció fragmentada. El apellido Cuevas, sin embargo, nunca desapareció por completo. Estaba en su identidad legal y en las biografías. A partir de ese apellido, algunas personas comenzaron a vincularlo con el pintor José Luis Cuevas. La versión tenía apariencia de descubrimiento. Un famoso cantante cuyo verdadero apellido era Cuevas y un famoso artista plástico llamado José Luis Cuevas. Para quien no investigara más, la relación podía parecer plausible. Pero había un detalle decisivo. El padre de Pedro también se llamaba José Luis Cuevas. No se trataba del pintor. Era el hombre de Jalisco que había participado en los primeros pasos de su carrera. La coincidencia entre dos nombres completos generó una confusión que después fue repetida, copiada y amplificada. Una página tomaba el dato de otra. Un comentario lo transformaba en afirmación. Una publicación lo presentaba como secreto. Así funciona muchas veces la desinformación sobre celebridades. Una equivocación original adquiere autoridad únicamente porque aparece en muchos lugares. Cuando murió el pintor José Luis Cuevas en 2017, la pregunta llegó directamente a Pedro Fernández. El cantante negó que fuera su padre. Expresó admiración por el artista, reconoció que se conocían, pero rechazó la supuesta filiación. La aclaración debía haber cerrado el asunto. Sin embargo, ciertos medios conservaron una insinuación. Si Pedro reaccionaba con respeto o sorpresa, tal vez había algo más. Esa forma de interpretar una respuesta convierte cualquier emoción en sospecha. Si alguien niega con firmeza, se dice que está ocultando. Si muestra tristeza, se dice que confirma. El rumor queda diseñado para sobrevivir a todas las respuestas. La verdad verificable es menos espectacular. El pintor José Luis Cuevas no fue el padre de Pedro Fernández. El padre del cantante es otro hombre con el mismo nombre. No existe una revelación reciente de ADN, ni un documento que haya desmontado la identidad de su padre a los 56 años. Lo que sí existe es una larga separación familiar y declaraciones públicas sobre el daño emocional de su infancia. Ese matiz cambia toda la historia. No estamos ante un hombre que descubre que fue engañado sobre su origen. Estamos ante un hombre que siempre supo quién era su padre, pero que con el tiempo decidió que la relación biológica no era suficiente para mantener un vínculo. Para Pedro, la palabra familia dejó de depender exclusivamente de la sangre y comenzó a definirse por la presencia, el respeto y la protección. El nombre artístico había cumplido una función poderosa. Le permitió conquistar un lugar propio, separado del apellido familiar. Bajo el nombre Pedro Fernández,
Podía ser reconocido por su talento, y no únicamente por las decisiones tomadas durante su infancia. El escenario se convirtió en un lugar donde él tenía control. Allí podía transformar el dolor en música, la soledad en interpretación y los recuerdos en una voz que millones de personas sentían cercana. Pero fuera del escenario, José Martín seguía cargando preguntas que no podían resolverse con premios. ¿Quién había tomado las decisiones? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Por qué tuvo que viajar solo? ¿Por qué el éxito no vino acompañado de la protección que necesitaba? Esas preguntas no tenían relación con el pintor José Luis Cuevas. Tenían relación con el padre real, con la familia real y con una infancia real que había quedado escondida detrás de la perfección del personaje. Cuando el éxito de un hijo se convierte en la economía de toda una casa, la carrera de Pedrito Fernández creció con una rapidez extraordinaria. La de la mochila azul no fue solamente una canción o una película. Se convirtió en un fenómeno cultural. La imagen del niño recorrió México y otros países. Su voz despertaba nostalgia en los adultos y cercanía en los niños. El personaje parecía encarnar inocencia, esfuerzo y talento. Detrás del éxito existían contratos, pagos, viajes, representantes, productores y decisiones que un menor no podía controlar. En ese universo, los padres o tutores ocupaban una posición central. Firmaban, negociaban y recibían recursos. Para muchas familias, esa administración se convierte en una obligación difícil. Para otras, se transforma en una fuente de conflictos que aparecen años después. Cuando el niño convertido en adulto pregunta cuánto produjo, cómo se utilizó el dinero y por qué nunca recibió explicaciones claras. Pedro ha contado que su padre recibía el dinero y que él no sabía con precisión cuánto ganaba en sus primeros palenques. Tiene una herida enorme. No acusa necesariamente un delito ni demuestra una cifra concreta, pero expresa la falta de control sobre el fruto de su propio trabajo. Un niño podía llenar lugares, grabar discos y aparecer en películas, mientras desconocía el valor de aquello que generaba. El problema no era solamente económico. El dinero representaba poder. Quien administra los ingresos también puede decidir horarios, viajes, compromisos y prioridades. Pedro creció dentro de una estructura donde su talento sostenía oportunidades para toda la familia, pero donde sus necesidades emocionales podían quedar relegadas. La máquina debía continuar porque el público pedía más canciones, más películas y más apariciones. En algún momento, el adolescente tuvo que tomar distancia. Las fuentes biográficas sitúan su independencia profesional y personal alrededor de los 15 años. Esa edad es reveladora. A los 7, la mayoría de los jóvenes apenas comienza a imaginar qué hará en el futuro. Pedro ya cargaba años de trabajo, fama internacional y conflictos familiares. Había tenido que aprender a distinguir entre quienes querían al niño y quienes necesitaban al artista. El alejamiento no se produjo necesariamente en una sola discusión. Las rupturas familiares profundas rara vez nacen de un instante único. Se forman por acumulación. Una ausencia repetida, una explicación que nunca llega, una decisión tomada sin consultar, un dinero que no se comprende y una sensación constante de no ser respetado. Con el paso del tiempo, cada encuentro puede activar la misma herida. Pedro construyó después su propia familia. Se casó joven con Rebeca Garza y formó un hogar con sus hijas. Esa nueva etapa le ofreció una posibilidad: establecer reglas distintas. En diversas entrevistas ha presentado a su esposa, sus hijas y sus nietos como su prioridad. La familia que construyó se convirtió en el espacio desde el cual reinterpretó la familia de origen. Eso explica por qué su distancia de los padres no debe confundirse con una revelación sobre su ADN. El conflicto no es: José Luis Cuevas no era mi padre. El conflicto es mucho más doloroso. Ser el padre biológico de alguien no garantiza que se pueda continuar formando parte de su vida. En esa diferencia se encuentra la verdad emocional del caso. Para el público, Pedro seguía siendo el muchacho sonriente que había crecido frente a las cámaras. Pero dentro de él, el adulto comenzó a revisar todo lo ocurrido. El aplauso ya no podía justificar la soledad.
El dinero ya no podía compensar las ausencias. Los éxitos ya no podían utilizarse como argumento para negar el daño. Muchas veces, los niños artistas tardan décadas en comprender que aquello que todos llamaban privilegio también contenía sacrificios que nunca eligieron. Pedro consiguió fama, reconocimiento y una carrera extraordinaria. Pero el hecho de haber triunfado no significa que el camino haya sido justo. El éxito no elimina el derecho a cuestionar cómo fue administrada una infancia. Tampoco obliga al hijo adulto a mantener una relación únicamente porque el padre tuvo una participación importante en los comienzos. Un favor profesional no compra obediencia emocional para siempre. Una oportunidad no borra las noches de soledad. Un apellido compartido no garantiza confianza. 2 hombres, llamados José Luis Cuevas, y un rumor que Internet convirtió en leyenda. Para comprender la confusión hay que separar claramente a los 2 hombres. El primero fue José Luis Cuevas, el reconocido artista plástico mexicano, asociado con la llamada generación de la ruptura. Fue una figura pública de enorme relevancia cultural, conocido por sus dibujos, grabados, esculturas y por una personalidad que despertaba tanto admiración como polémica. Murió en Nisenjubana. El segundo es José Luis Cuevas, padre de José Martín Cuevas Cobos, es decir, de Pedro Fernández. Este hombre estuvo relacionado con los primeros años profesionales del cantante. Participó en la búsqueda de oportunidades y apareció en relatos históricos sobre el encuentro con Vicente Fernández. Décadas después, reapareció públicamente para pedirle perdón a su hijo y solicitar una conversación. La coincidencia del nombre completo es la raíz del problema. Si una biografía decía, Pedro Fernández es hijo de José Luis Cuevas, alguien podía enlazar el nombre con el artista más famoso. Si además, el cantante era una celebridad reservada respecto a sus padres, el vacío de información facilitaba la fantasía. El silencio fue interpretado como secreto y la coincidencia fue presentada como prueba. Internet hizo el resto. Los algoritmos no distinguen automáticamente entre una identidad correcta y una asociación repetida. Cuando muchas páginas copian el mismo error, el buscador puede mostrarlo como si fuera un consenso. Los usuarios encuentran decenas de resultados similares y concluyen que la historia debe ser cierta. En realidad, todos pueden provenir de una sola confusión inicial. El caso demuestra por qué los titulares sobre paternidad deben ser tratados con extrema cautela. Afirmar que alguien no es padre biológico de una persona real no es un detalle menor. Puede afectar reputaciones, familias y memorias. Para sostenerlo, se necesitarían declaraciones claras, documentos confiables o pruebas directas. Aquí no existe nada de eso respecto al padre de Pedro. Lo que existe es una negación concreta respecto al pintor. La respuesta de Pedro en 2017 fue sencilla. El artista plástico no era su padre. También expresó aprecio por él. Esa combinación, negación y admiración, fue utilizada por algunas publicaciones para mantener la duda. Pero admirar a alguien no establece parentesco. Haberlo conocido tampoco. En el mundo del espectáculo y la cultura, las figuras públicas coinciden con frecuencia. Convertir cualquier cercanía en evidencia familiar es una forma de fabricar misterio. Años después, cuando el padre de Pedro apareció en redes pidiendo perdón, la identidad quedó todavía más clara. José Luis Cuevas se dirigió a él como hijo, reconoció errores y habló del sentimiento de abandono que el cantante había descrito. Medios mexicanos lo presentaron como el padre del intérprete. No hubo una disputa pública sobre la filiación. La disputa era sobre la relación. Así, el supuesto secreto se desmorona. Pedro no ocultó que su padre llevara ese nombre. El problema fue que muchas personas imaginaron al José Luis Cuevas equivocado. Lo verdaderamente sorprendente no es que el pintor no fuera su padre. Lo sorprendente es que una confusión tan fácil de aclarar sobreviviera durante años gracias al poder de un apellido famoso. Las historias de celebridades suelen construirse con fragmentos, una fotografía, una frase incompleta,
un apellido compartido o una reacción emocional pueden convertirse en la base de una teoría. El público recibe esas piezas sin saber qué información falta. Cuando la historia parece más dramática que la realidad, se comparte con mayor rapidez. En el caso de Pedro, el rumor tenía todos los elementos necesarios para triunfar. Un niño famoso, un apellido verdadero oculto detrás de un nombre artístico, un pintor polémico y una relación difícil con sus padres. Pero que una historia sea atractiva no significa que sea cierta. La realidad era más sencilla en términos biológicos y más compleja en términos emocionales. El pintor no era su padre. El verdadero padre existía, llevaba el mismo nombre, y mantenía con Pedro una relación profundamente fracturada. El padre que abrió la primera puerta y después pidió perdón. En abril de 2021, José Luis Cuevas, padre de Pedro Fernández, difundió un mensaje público. No apareció para discutir sobre una prueba biológica. Apareció para pedir perdón. Dio declaraciones de su hijo sobre la soledad vivida durante la infancia y decidió responder. Su mensaje transmitía arrepentimiento. Reconocía que Pedro se había sentido abandonado y pedía una oportunidad para hablar personalmente. Era una escena dolorosa porque ocurría frente al público. Lo que normalmente pertenecería a una conversación privada entre padre e hijo, quedaba expuesto en redes sociales, programas de entretenimiento y titulares. ¿Por qué un padre decide pedir perdón públicamente? Tal vez porque no tiene acceso privado. Tal vez porque cree que el mensaje llegará a través de los medios. Tal vez porque también desea contar su versión. Cualquiera que sea la razón, la publicación confirmó que la herida seguía abierta. Pedro no parecía dispuesto a reanudar fácilmente el vínculo. En entrevistas ha descrito años de distancia y ha señalado que su prioridad es la familia formada con su esposa, hijas y nietos. Puede parecer dura desde afuera, pero nadie conoce por completo lo ocurrido dentro de una familia. El perdón no puede exigirse como respuesta automática a una disculpa pública. Tampoco la biología obliga a restablecer una relación que alguien considera dañina. La figura del padre queda entonces dividida en dos momentos. En el primero, es el hombre que detecta o impulsa el talento del niño, busca contactos y lo acerca a escenarios decisivos. En el segundo, es el hombre que reconoce haber fallado emocionalmente y solicita una nueva oportunidad décadas después. Entre ambos momentos hay una vida entera de silencios. Esa contradicción evita una conclusión fácil. Sería injusto borrar el papel que José Luis Cuevas tuvo en el inicio de la carrera de Pedro. También sería injusto negar el dolor expresado por el cantante. Las familias no siempre se dividen entre héroes y villanos. A veces están formadas por personas que se ayudaron, se utilizaron, se amaron, se lastimaron y luego fueron incapaces de encontrar un lenguaje común. El éxito añadió presión. Cuando el hijo es una celebridad, cada conflicto se vuelve material público. La gente toma partido sin conocer todos los detalles. Algunos acusan al hijo de ingratitud porque el padre lo impulsó. Otros acusan al padre de haber administrado la infancia como un negocio. La realidad probablemente contiene elementos que no caben en ninguna de esas versiones absolutas. Pedro ha elegido el silencio selectivo. Habla lo suficiente para explicar su decisión, pero evita convertir cada recuerdo en espectáculo. Ese límite también dice mucho. Después de una niñez vivida frente a las cámaras, quizá la adultez le enseñó que no todo debe ser entregado al público. La disculpa de José Luis Cuevas pudo haber sido sincera. Un padre puede comprender demasiado tarde el daño causado. Puede mirar hacia atrás y descubrir que mientras buscaba convertir a su hijo en una estrella, olvidó acompañarlo como niño. Pero incluso el arrepentimiento verdadero tiene límites. No puede regresar el tiempo. No puede acompañar al niño que lloraba solo en una habitación de hotel. No puede explicar automáticamente cada decisión económica, ni borrar décadas de distancia. El perdón pertenece a quien fue herido. Puede concederlo, negarlo o conservarlo en silencio. La sociedad suele presionar a los hijos para que perdonen a sus padres, especialmente cuando estos envejecen o expresan arrepentimiento. Pero pedir perdón y recuperar una relación no son la misma cosa.
Pedro puede reconocer que su padre desempeñó un papel importante en su carrera, sin estar dispuesto a permitirle regresar a su vida cotidiana. Puede agradecer una puerta abierta en el pasado y, al mismo tiempo, protegerse de aquello que considera doloroso. Esa es la complejidad que los titulares simplifican. No se trata de negar quién fue el padre, se trata de decidir qué lugar puede ocupar actualmente. La familia que Pedro eligió proteger. Pedro Fernández se casó siendo muy joven y construyó un hogar que ha mantenido lejos de muchos escándalos. Su matrimonio, sus hijas y posteriormente sus nietos se convirtieron en el centro de su identidad adulta. Al hablar de su familia actual, el cantante suele mostrar una claridad que contrasta con la ambigüedad de su infancia. No es casualidad. Quien crece sintiendo que el trabajo ocupa demasiado espacio, puede intentar crear un hogar donde la presencia tenga otro valor. Quien vivió incertidumbre sobre decisiones económicas puede buscar estabilidad. Quien fue expuesto desde niño puede proteger con mayor firmeza la intimidad de sus seres queridos. Pedro ha explicado que su familia es la formada con su esposa, sus hijas y sus nietos. Esa afirmación no modifica su origen biológico. Modifica el significado emocional de la palabra familia. Para él, parece depender menos de la obligación y más de la confianza. Este punto es importante porque algunos titulares convierten la distancia en una negación de paternidad. No hablar con un padre no significa afirmar que no lo sea biológicamente. Significa que la relación está rota o suspendida. Son cosas distintas. La precisión puede parecer menos dramática, pero protege la verdad. La vida pública suele exigir reconciliaciones cinematográficas. El público quiere ver el abrazo, las lágrimas y la música de fondo. Pero las relaciones reales no obedecen a un guión. A veces el perdón llega sin reencuentro. A veces existe conversación, pero no restauración. A veces la persona herida decide que la paz requiere distancia permanente. José Luis Cuevas ha manifestado su deseo de hablar con Pedro. El cantante, hasta donde muestran las declaraciones públicas disponibles, ha mantenido su postura de distancia. Nadie puede asegurar si eso cambiará. Presentar una reconciliación futura como inevitable sería otra forma de inventar. Lo que sí puede decirse es que Pedro ha construido una vida que no depende de resolver públicamente el conflicto con sus padres. Su carrera continúa, su legado está consolidado y la familia que formó ocupa el lugar central. La herida existe, pero no define por completo al hombre. Pedro ha pasado casi toda su vida bajo observación. El público vio cómo el niño se convirtió en adolescente, cómo su voz cambió, cómo dejó atrás la imagen infantil y cómo se consolidó como actor y cantante adulto. También vio sus triunfos profesionales, pero solo conoció fragmentos de los sacrificios personales. Ahora, a los 56 años, su mayor logro quizá no sea un premio ni una canción. Puede ser el derecho de elegir cómo desea vivir. Durante su niñez, otros organizaban los viajes, administraban los contratos y decidían cuándo debía presentarse. Durante su adultez, él aprendió a establecer límites. Esa transformación es silenciosa, pero poderosa. El niño que no podía decidir cuándo volver a casa se convirtió en un hombre que decide quién puede entrar en ella. La familia que formó representa ese espacio protegido, no porque sea perfecta, sino porque fue construida bajo reglas diferentes. Pedro ha buscado colocar a su esposa, hijas y nietos por encima de las presiones externas. Esa prioridad parece estar relacionada con una enseñanza recibida de su abuelo materno. Al formar una familia, debía protegerla y evitar que otras personas estuvieran por encima de ella. Tal vez por eso su postura frente a los padres parece tan firme. No quiere que los conflictos del pasado alteren la estabilidad del presente. Para algunos, esa decisión puede parecer fría. Para otros, es una forma de supervivencia emocional. La verdad completa solo pertenece a quienes vivieron la historia. La verdad, detrás del apellido Cuevas. Pedro Fernández no esperó hasta los 56 años para descubrir que había vivido con una identidad falsa. Tampoco existe evidencia pública de que haya revelado que su padre biológico era otra persona. Lo que ocurrió fue más sencillo y, al mismo tiempo, más profundo. El pintor José Luis Cuevas no fue su padre,
Pedro lo negó cuando se le preguntó tras la muerte del artista en 2017. Su padre es otro hombre llamado José Luis Cuevas, vinculado a los primeros años de su carrera y posteriormente distanciado de él. En 2021, ese padre pidió perdón por la sensación de abandono que Pedro había expresado. El rumor nació de dos nombres iguales y de un apellido convertido en misterio. Sobrevivió porque la relación familiar real estaba rota y porque el público suele llenar los silencios con historias. Sin embargo, la verdad no necesita una conspiración. Necesita distinguir a las personas, respetar las fuentes y comprender que una distancia emocional no equivale a una negación biológica. Quizá la revelación más importante de Pedro no sea quién es su padre, sino qué significa para él ser padre, esposo y abuelo. Después de una infancia donde la carrera parecía ocuparlo todo, eligió construir una familia a la que coloca por encima de los reflectores. Después de años de decisiones tomadas por otros, aprendió a poner límites. Después de haber sido Pedrito para millones de personas, recuperó el derecho de decidir quién puede acercarse a José Martín. Y esa puede ser la verdad más difícil de aceptar. La sangre explica el origen, pero no garantiza la cercanía. Un apellido puede aparecer en un documento, pero la confianza se construye con presencia. Un padre puede abrir la puerta del éxito y, aún así, dejar una ausencia que el hijo cargará durante décadas. La historia de Pedro Fernández no es la de un hombre que descubrió un padre secreto. Es la de un niño famoso que se convirtió en adulto. Revisó su pasado y decidió que su paz no podía seguir dependiendo de una reconciliación obligatoria. Es también una advertencia sobre la facilidad con la que una coincidencia puede transformarse en una falsa revelación. Dos personas pueden tener el mismo nombre sin ser la misma persona. Un cantante puede admirar a un artista sin ser su hijo. Una relación familiar puede estar rota sin que la paternidad biológica haya sido desmentida. La historia real de Pedro no necesita pruebas de ADN inventadas ni secretos imposibles. Ya contiene todos los elementos de un drama humano. Un niño extraordinariamente talentoso, una carrera construida demasiado pronto. Noches de soledad, decisiones económicas que no comprendía, un padre que abrió puertas y después reconoció errores, una familia dividida y un hijo adulto que decidió proteger su estabilidad. A los 56 años, Pedro Fernández no está revelando que José Luis Cuevas nunca fue su padre. Está mostrando algo mucho más complejo. Tener un padre no siempre significa contar con su presencia. Y compartir la sangre no obliga a mantener abierta una puerta que durante años solo produjo dolor. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre un rumor y una verdad comprobada, comparte este contenido con quienes alguna vez escucharon que el pintor José Luis Cuevas era el padre de Pedro Fernández. Déjanos en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Una disculpa pública puede reparar décadas de distancia o hay heridas que solamente pueden sanar manteniendo ciertos límites? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más historias de grandes figuras de la música y el cine latinoamericano, contadas con emoción, contexto y respeto por los hechos. Aquí no solo recordamos sus éxitos, también analizamos las decisiones, los silencios y las experiencias humanas que marcaron sus vidas.